En este video veremos las preposiciones desde una óptica diferente. Es decir, no las vamos a ver como usualmente el diccionario nos las define cada una de ellas, sino las vamos a ver en contexto. Entonces vamos a presentar dos grandes grupos. El primero de ellos es Preposition Combinations. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a ver estas como un grupo de verbos que requiere una preposición específica independientemente de la que usemos en nuestro idioma, e incluso a veces en nuestro idioma no usamos preposición en ciertos casos. Entonces, en inglés, ciertos verbos, imagínense que se encuentran casados con esa preposición. Usualmente siempre los vamos a encontrar con esa preposición. Puede ser una o dos, dependiendo de algunos verbos, y siempre los vamos a ver juntos. Entonces, vamos a ver el primer grupo que son preposition combinations, es decir, un verbo combinado con una preposición y siempre va a pedir que esa preposición esté presente. El primer verbo es arrive. Arrive lo podemos combinar con at o arrive in. Lo combinamos con la preposición at cuando voy a definir el destino final, es decir, estoy llegando a mi destino final, que puede ser mi casa, mi trabajo o a donde yo tenía planeado ir, ¿verdad? Puede ser al supermercado, etcétera. Pero ese es mi destino final. Entonces, el ejemplo nos dice, after a long day of driving, we finally arrived at our hotel. En cambio, debemos utilizar arrive in cuando apenas entramos en una ciudad o en un estado o en un país donde todavía vamos a tener que recorrer un poquito más de camino para llegar a nuestro destino final. Por ejemplo, cuando viajamos en avión y llegamos al aeropuerto de la ciudad que vamos a visitar, todavía nos falta desplazarnos ya sea a nuestro hogar o a algún hotel. Entonces ahí vamos a utilizar arrive in. We will arrive in Paris late in the evening. Otro verbo que vamos a ver en combinación con preposición es listen to. Y este es importante porque en español probablemente no utilizamos preposición cuando yo voy a indicar lo que estoy escuchando. Por ejemplo, puedo decir yo escucho música clásica cuando manejo. En español no usamos preposición, pero en inglés, si voy a mencionar lo que escucho o lo que voy a escuchar, entonces mi preposición que debo utilizar es to, listen to. Veamos un ejemplo. He likes to listen to podcasts during his morning commute. Otro verbo que también requiere una preposición y siempre usualmente lo vamos a ver con esta preposición es wait. En español creo que usamos una preposición diferente. Espera el autobús, espera a tu hermano, espera a. A veces usamos la preposición a, pero en inglés usamos una preposición diferente. Si voy a mencionar lo que estoy esperando, entonces necesitamos la preposición for. Wait for. Ejemplo, the doctor will wait for the test results before making a diagnosis. Otro verbo que vamos a encontrar también de esa manera es el verbo die, que puede ser combinado con die off. Y en ese caso vamos a utilizar die off cuando alguien muere por una causa directa, que puede ser una enfermedad o una condición predecible, ¿verdad? Era posible predecir que alguien moriría. The books describe how soldiers during the war often died of infections. O también vamos a ver combinado este verbo con la preposición from, cuando la muerte es una causa indirecta, algo que no se esperaba, ¿verdad? Es consecuencia de algo más que pasó y sin embargo vino a causar la muerte de alguien. Ejemplo, she died from a sudden allergic reaction that no one could predict. Entonces estos son algunos ejemplos de verbos que se combinan con una específica preposición. Veamos ahora casos donde las vamos a ver como expresiones. El contexto donde vamos a ver las preposiciones es dentro de contextos como expresiones idiomáticas, algunos phrasal verbs que también requieren preposiciones y eso hace que el significado de algunos verbos cambie. Entonces, en este grupo vamos a ver tanto expresiones idiomáticas como phrasal verbs. Por cierto, les voy a dejar por aquí un link si alguien está interesado en estudiar phrasal verbs. Por aquí les voy a dejar un link para que consulten y estudien también algunos phrasal verbs. Primer ejemplo es shake hands with. Esta es una expresión es como este típico saludo de mano, ¿verdad? Donde nos damos un apretón de manos. Entonces aquí observemos que se usa la preposición with.
Creo que en español ni siquiera usamos, lo decimos de otra manera, e incluso a lo mejor no usamos preposición. Darle un apretón de manos o dar un apretón de manos a, probablemente usaríamos esa preposición. Entonces, el ejemplo que vemos aquí, he made a great impression when he shook hands with everyone at the event. Recuerden que cuando incluimos verbos, los verbos pueden ser conjugados en cualquier tiempo y con cualquier sujeto. En el siguiente ejemplo, el verbo ask for, aquí vemos la preposición for. Si el verbo original ask significa preguntar, pero cuando le agrego la preposición for, se convierte en el verbo pedir. Ejemplo, she decided to ask for help with her math homework. Estos, aunque son phrasal verbs, de alguna manera los podemos ver como expresiones. ¿Por qué? Porque esa preposición hace que cambie muchísimo el significado original del verbo. En otra situación que también se consideran como expresiones son estas que escuchamos mucho: by myself, by yourself, by himself, etc. A estos se le llaman pronombres reflexivos, y cuando los acompañamos de la preposición by, significa o se traducen como solo o sola, es decir, alguien sin compañía o alguien que no recibió ayuda. Ejemplo, she went to the movie theater by herself to enjoy some quiet time. Recuerden, aquí podemos usar todos los pronombres reflexivos acompañados de la preposición by, y esto se transforma en una expresión. Expresión out of order. Como podemos notar aquí, tenemos dos preposiciones, out and off, y su significado es descompuesto o fuera de servicio. Ejemplo, please note that the restrooms are out of order until further notice. En este video estudiamos preposiciones en contexto, la cual es una manera excelente de aprender las preposiciones, ya que las vemos utilizadas dentro del lenguaje cotidiano. Entonces, si tú eres una persona que te cuesta trabajo las preposiciones, quiero decirte que no eres la única. En mi experiencia como instructora de inglés, me doy cuenta que estas preposiciones son un tema, a lo mejor no difícil, pero no se asemeja en el uso a las preposiciones en español. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a cómo se utilizan en el idioma inglés. Te recomiendo que estés al pendiente de futuros videos que estaré publicando también en preposiciones en contexto. Muchísimas gracias.